No sé cómo empezar esto sin que suene exagerado, pero alguien murió esta noche en el parque, y lo que encontraron junto al cuerpo no tiene ningún sentido. Si estás leyendo esto, quédate. En serio. Lo que voy a contar podría importarte más de lo que crees. Son las 11:52 de la noche del martes. Sí, estoy mirando el reloj mientras escribo esto porque no quiero olvidar ningún detalle. Me llamo Daniel Ríos y llevo más de una década trabajando como locutor nocturno en una emisora local en Bahía Clara. He visto de todo: accidentes, incendios, escándalos políticos, pero lo de esta semana no encaja con nada. Afuera hace un frío raro para esta época, unos 3 grados. La niebla cubre toda la ciudad como si alguien hubiera bajado un telón. Las farolas apenas iluminan, y honestamente, después de lo que estoy a punto de contar, no creo que nadie quiera estar en la calle. Normalmente a esta hora estaría poniendo música o hablando de cualquier tontería para llenar el aire. Pero en los últimos 5 días he recibido más llamadas de oyentes preocupados que en los últimos 5 años juntos. Gente que no se conoce entre sí, de distintos barrios, todos describiendo cosas que simplemente no deberían estar pasando. Y los noticieros no están conectando nada. Yo sí. Todo empezó hace 6 noches. El miércoles pasado llamaron a emergencias por un incidente en el Parque del Lago Norte. Una mujer, Laura Jiménez, 39 años, profesora, fue encontrada inconsciente cerca de la fuente central. Tenía heridas en el cuello y el antebrazo, pero no eran heridas normales. Eran limpias. Demasiado limpias. El primer policía pensó que se había cortado con vidrio. Pero no había vidrio. No había nada. El parque estaba vacío. Al día siguiente dijeron que probablemente había sido un ataque de animal. Un perro salvaje, tal vez. Cerraron el área, pusieron trampas, no encontraron absolutamente nada. Aquí es donde empieza lo extraño. Logré hablar con la doctora que atendió a Laura en el hospital. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Se llama Adriana Castillo, lleva años en urgencias. Es de esas personas que no se impresionan por nada. Cuando le pregunté qué había visto, se quedó callada demasiado tiempo. Luego me dijo algo que no he podido sacarme de la cabeza. Los glóbulos rojos de esta mujer están cambiando. No es una infección normal. Es como si algo los estuviera modificando desde dentro. No supo decirme qué, ni cómo, ni por qué. Y eso fue solo el principio. 3 noches después, el domingo, hubo 2 ataques más. Uno en un edificio residencial. Otro en un callejón detrás de un restaurante del centro. 3 víctimas. Mismas heridas. Mismo patrón. Pero hay algo que me heló la sangre cuando me lo contaron. No había suficiente sangre en las escenas. No es que hubiera poca. Es que, no estaba. Desapareció. Piensa en eso un segundo. ¿A dónde va la sangre de una persona en un espacio cerrado? Porque no se evapora. No desaparece. Y aún así, eso es exactamente lo que pasó. En este punto ya sabía que algo no cuadraba. Y mientras estaba en la cabina, viendo la niebla pegarse al vidrio como si quisiera entrar, empecé a investigar. Y lo que encontré no me tranquilizó en lo más mínimo. Pero antes de seguir, necesito pedirte algo. Si esta historia te está atrapando, dale like, suscríbete y deja un comentario con lo que tú harías en esta situación. En serio, quiero leerlos. Y además, eso ayuda a que más gente vea esto, y ahora mismo, mientras más personas estén informadas, mejor. Volviendo a lo importante. Esa misma noche recibí un mensaje de un contacto en la policía. 3 casos más. Mismas heridas. Norte de la ciudad. Uno en UCI. Silencio oficial. Eso siempre significa lo mismo, saben más de lo que dicen. Empecé a pedir a la gente que llamara, que contara lo que estaba viendo. Y lo que empezó a llegar fue, inquietante. Personas que ya no se comportaban igual. Vecinos que salían a las 3 de la mañana y se quedaban inmóviles durante horas. Gente que había vuelto del hospital, diferente. Como si algo estuviera usando sus cuerpos. Literalmente alguien me escribió. No es que esté enferma, es como si alguien estuviera aprendiendo a moverse dentro de ella. Y luego llegó el correo que lo cambió todo. Un investigador, el doctor Andrés Mena, me escribió explicando algo que no esperaba escuchar fuera de un documental raro.
Hay organismos en la naturaleza que controlan a sus huéspedes. Parásitos que hacen que animales cambien su comportamiento para ayudar a propagarse. Pero esto parecía algo adaptado a humanos. Algo que usa la sangre como vehículo. Algo que hace que el huésped busque más sangre. Mientras procesaba eso, me llegó otra noticia. Laura, la primera víctima, murió. Paro cardíaco. La llevaron a la morgue. Y esa parte, nadie la ha publicado. A las 2:40 de la madrugada, el encargado escuchó ruidos en uno de los cajones. Pensó que era el sistema de ventilación. Pero no lo era. Eran arañazos. Abrió el cajón. Y según las cámaras, ella se sentó. Después de 16 horas muerta. Se levantó. Y salió caminando. El encargado renunció. El cuerpo desapareció. Y ahí fue cuando entendí algo. Esto no era el final de una historia. Era el inicio de algo mucho peor. Después de enterarme de lo de Laura, no pude parar. Literalmente. Seguían llegando mensajes, llamadas, audios. La ciudad entera parecía estar susurrando lo mismo, pero nadie lo decía en voz alta. Uno de los mensajes que más se me quedó grabado fue de un tipo llamado Javier, del barrio San Miguel. Decía que su vecina, una señora mayor que vivía sola, había vuelto del hospital esa semana. Tenía una herida en el brazo que no supo explicar. Hasta ahí, raro, pero no imposible. El problema es lo que pasó después. Según él, todas las noches a las 3 de la mañana, ella salía al jardín y se quedaba completamente inmóvil, mirando hacia arriba. Sin moverse. Durante horas. Una noche intentó hablarle desde la ventana. Ella giró la cabeza lentamente. Y sonrió. Pero no como una persona normal sonríe. Según él, fue demasiado perfecta. Demasiado fija. Como si estuviera imitando una sonrisa. No reaccionando. Imitando. Y esa frase que escribió después, todavía me da escalofríos. No se mueve como antes. Es como si alguien estuviera practicando dentro de su cuerpo. En ese punto ya no eran coincidencias. Eran patrones. Esa misma noche, la policía emitió un comunicado diciendo que evitáramos salir solos de noche. Lo típico. Lo redujeron a un posible atacante en serie. Pero eso no explicaba algo clave. Esa semana, 3 hospitales reportaron robos. No dinero. No equipos. Solo sangre. Específicamente, bolsas de tipo O negativo. Si no lo sabes, ese es el tipo universal. Se le puede dar a cualquiera. Entonces la pregunta era obvia. ¿Quién roba sangre, y para qué? Volví a contactar al doctor Mena. Esta vez, me dijo algo aún peor. Había conseguido acceso a análisis de las víctimas. Y según él, las células no solo estaban dañadas. Estaban siendo reorganizadas. Como si algo las estuviera reprogramando para cumplir otra función. Usó una frase que no me dejó dormir. Biología parasitaria extrema. Me explicó ejemplos reales. Parásitos que controlan insectos, que los obligan a suicidarse, a exponerse a depredadores. Pero esto no era un insecto. Era una persona. Y entonces todo empezó a encajar. La sangre. El comportamiento. La coordinación. Pero lo siguiente fue lo que realmente me hizo pensar que ya no había vuelta atrás. El hospital estaba ocultando algo. Laura, antes de morir, estuvo 4 días en coma. Y durante ese tiempo, sus análisis empeoraban, pero no como en una enfermedad. Era como si algo estuviera progresando. Construyéndose. Y entonces otra persona me escribió. No quiso decir su nombre. Trabajaba en laboratorio. Me dijo que habían encontrado algo en la sangre de las víctimas. Algo que no era bacteria. Ni virus. Ni parásito conocido. Dijo que bajo el microscopio. Se movía. Pero no de forma aleatoria. Se movía con intención. Como si estuviera buscando algo. ¿El qué? El sistema nervioso. Según ellos, estaba construyendo algo dentro del cerebro. Una especie de segunda estructura. Otro sistema. No reemplazaba al original. Lo usaba. Ahí fue cuando todo cambió para mí. Porque ya no estábamos hablando de una enfermedad. Estábamos hablando de algo que transforma. Que toma control. Y la pregunta más importante no era qué era.
Era. ¿Para qué? Mientras pensaba en eso, recibí otro mensaje. De la policía. Actividad inusual en zona industrial norte. Figuras moviéndose coordinadas. Coordinadas. No como personas. Como un sistema. Como si no fueran individuos. Como si fueran partes de algo más grande. Y entonces recordé lo que dijo el doctor. Si ese agente crea una segunda red dentro del cerebro, ¿qué impide que esas redes se conecten entre sí? ¿Qué impide que todos los infectados sean en realidad una sola cosa? Una sola mente, distribuida en muchos cuerpos. Sé cómo suena esto. Créeme. Pero escucha esto. Criaturas que evitan la luz. Que buscan sangre. Que convierten a otros. Nuestra cultura lleva siglos describiéndolas. Solo que las llamábamos de otra forma. No eran mitos. Eran interpretaciones incompletas. Algo real. Algo biológico. Algo que ahora está aquí. Y entonces las llamadas empezaron a entrar en masa. Una mujer dijo que su sótano olía a tierra húmeda y metal. Otro dijo que sus compañeros de turno desaparecieron. Alguien más dijo que su hermano ahora duerme de día y camina de noche. Todo encajaba. Demasiado bien. Pero había una pieza más. La primera. El origen. Y cuando la encontré, todo se volvió aún peor. Había un hombre. Nadie le prestó atención en su momento. Se llamaba Ricardo Fuentes. Geólogo. Volvió a la ciudad hace unos 12 días, después de una expedición en unas cuevas en Europa del Este. Cuevas selladas durante siglos. Según sus colegas, se cortó la mano con una formación extraña. Nada grave. Eso dijo. Pero cuando regresó, tenía fiebre. Análisis raros. Le pidieron quedarse en aislamiento. Se negó. Se fue. Y vivía, en el mismo edificio donde ocurrió uno de los ataques. No era coincidencia. Era el inicio. Algo que llevaba siglos atrapado. Salió. Y encontró en nosotros exactamente lo que necesitaba. Un cuerpo. Sangre. Un sistema. Y ahora está aquí. Multiplicándose. Aprendiendo. Adaptándose. Y lo peor. Organizándose. Después de descubrir lo de Ricardo Fuentes, ya no podía engañarme pensando que esto era algo contenido. Esto ya estaba suelto. Y estaba avanzando más rápido de lo que cualquiera podía admitir públicamente. Eran alrededor de la 1:15 de la mañana cuando recibí otro mensaje desde el hospital. Esta vez el tono era distinto. Más urgente. Más nervioso. Decía que varios pacientes en aislamiento estaban mostrando comportamientos extraños al mismo tiempo. No uno. No dos. Varios. Hipersensibilidad a la luz. Rechazo total a la comida sólida. Y lo más inquietante, intentaban moverse por el suelo, pegados a las paredes, evitando cualquier rastro de luz. Literalmente reptando para no tocarla. Párate un segundo a pensar en eso. ¿Qué hace que un ser humano evite la luz de forma instintiva? Porque eso no es psicológico. Eso es otra cosa. Minutos después, me llamó una mujer del laboratorio. Se notaba que estaba asustada, pero intentando mantenerse profesional. Me dijo que todas las muestras de sangre tenían algo en común. Un agente desconocido. Pero no solo eso. Dijo que ese agente no estaba presente de forma pasiva. Estaba activo. Moviéndose con propósito. Buscando. Y según ella, lo que buscaba era el sistema nervioso central. Pero no para dañarlo. Para construir algo. Una especie de red paralela dentro del cuerpo. Una segunda arquitectura. Otra capa. Cuando colgó, me quedé mirando el escritorio durante varios segundos sin hacer nada. Porque eso cambiaba todo. Ya no era solo infección. Era integración. Era control. Era reemplazo funcional. Y mientras procesaba eso, llegó otra noticia. Esta vez de la policía. Orden interna. No pública. Evitar el sector noreste de la ciudad después de las 11 de la noche. Sin explicación. Pero mi contacto me dijo lo que realmente estaba pasando. Patrullas reportaron figuras moviéndose entre edificios abandonados. No corriendo. No huyendo. Moviéndose juntas. De forma sincronizada. Como si no fueran individuos tomando decisiones separadas.
como si fueran partes de algo. Un sistema. Y eso encajaba perfectamente con la idea que ya no podía ignorar. Si todos esos cuerpos tienen esa segunda red, entonces no están solos dentro de sus cabezas. Están conectados. Son nodos. De algo más grande. Algo que piensa. Que aprende. Que coordina. Y en ese momento, por primera vez desde que empezó todo, me dio miedo de verdad. Porque una cosa es un monstruo. Otra cosa es una inteligencia colectiva. Mientras todo esto pasaba, seguían llegando historias. Una tras otra. Una mujer dijo que alguien se quedaba parado frente a su edificio cada noche, mirando sus ventanas. Sin moverse. Horas enteras. Cada vez que llamaba a la policía, desaparecía antes de que llegaran. Y luego volvía. Siempre volvía. Otro hombre contó que su esposa trabaja en el hospital. Dijo que algunos pacientes estaban fríos al tacto. No un poco fríos. Fríos como un cadáver. Pero caminaban. Hablaban. Respondían. Y eso es lo que más me perturbó. Porque significa que el cuerpo ya no funciona como debería. Pero algo lo está manteniendo activo. Entonces pasó algo que lo cambió todo otra vez. 2 pacientes desaparecieron del área de aislamiento. Al mismo tiempo. En diferentes pisos. Sin comunicarse. Pero las cámaras los mostraron saliendo de sus habitaciones exactamente a la misma hora. Moviéndose en la misma dirección. Con el mismo propósito. No huyeron. No improvisaron. Sabían a dónde iban. Y eso es lo que me quedó claro en ese momento. Ellos no necesitan hablar entre ellos. Porque ya están conectados. Ya comparten información. Ya comparten intención. Y entonces me hice la pregunta que no he podido sacarme de la cabeza desde entonces. ¿A dónde van todos? Porque si todos los infectados se están moviendo, si todos convergen, entonces hay un punto, un lugar, un centro. Y lo que sea que esté ahí, es el corazón de todo esto. Eran casi las 2 de la mañana cuando las luces de la emisora parpadearon. Nada raro normalmente. Pero esa noche, todo se sentía distinto. Más pesado. Como si el aire mismo supiera algo. Le pedí a la gente que hiciera algo simple. Si alguien en su casa había sido herido recientemente, obsérvenlo. No con paranoia. Con atención. Si duerme de día. Si evita la luz. Si está más frío de lo normal. Si responde un segundo tarde. Ese pequeño retraso puede ser la única señal. Porque según lo que me explicó el doctor Mena después, esto no borra a la persona. No al principio. La copia. La imita. Accede a sus recuerdos. A su forma de hablar. A sus hábitos. Pero no siente. Y ahí está la grieta. Ese desfase mínimo entre lo que dicen y lo que deberían sentir al decirlo. Ese es el único error que comete. Y si sabes verlo, puedes detectarlos. Pero si no, son indistinguibles. Y eso es lo más peligroso de todo. Después de entender cómo imitaban a las personas, ya no podía dejar de pensar en algo. ¿Cuántos de ellos ya están mezclados entre nosotros sin que lo sepamos? Porque si pueden hablar como tú, recordar como tú, mirarte como tú, pero sin sentir nada, entonces ya no estamos hablando de ellos y nosotros. Estamos hablando de algo que puede pasar desapercibido. Y eso es lo que más miedo da. Eran alrededor de las 2:20 de la mañana cuando recibí algo extraño en la emisora. Un sobre. Físico. Sin remitente. Lo dejaron durante el día, según el personal. Dentro había una sola hoja, escrita a mano, con letra pequeña, apretada. Como si quien lo escribió tuviera prisa. Decía algo que, sinceramente, cambió completamente el nivel de peligro de todo esto. Las bolsas de sangre O negativo que robaron no eran al azar. Ese tipo de sangre es compatible con cualquier persona porque no tiene ciertos marcadores que el cuerpo rechaza. Y según la nota, eso la hace perfecta para algo muy específico. Para infectar. Sin activar defensas. No estaban robando sangre para alimentarse. Estaban robando un método de propagación. Silencioso. Masivo. Invisible. Leí eso varias veces. Porque implicaba algo muy claro. Esto no es instinto.
No es algo salvaje actuando sin pensar. Esto es estrategia. Planificación. A largo plazo. Significa que lo que sea que está detrás de esto, está pensando en cómo expandirse de forma eficiente. Y eso cambia todo. Porque ya no estás lidiando con algo que puedes esquivar. Estás lidiando con algo que te está estudiando. Que se está adaptando. Que está aprendiendo de nosotros. Después de eso, empecé a ver otro patrón en los ataques. No eran aleatorios. Las primeras víctimas eran siempre personas solas. En lugares aislados. De noche. Nunca lugares concurridos. Nunca ataques masivos. Y eso tiene sentido. Porque si esto se hiciera visible demasiado pronto, la respuesta sería inmediata. Cuarentenas. Militares. Control total. Pero actuando en silencio. Ganan tiempo. Tiempo para expandirse. Tiempo para mezclarse. Tiempo para prepararse. Y ahí es donde entendí algo importante. Lo que estábamos haciendo esa noche, al hablar de esto públicamente, los obligaba a cambiar. Los empujaba. Porque cuanto más gente supiera, menos fácil sería su estrategia. Y eso los forzaría a actuar antes de estar listos. Y eso puede ser bueno o muy, muy malo. Porque un sistema presionado reacciona. Y no siempre de forma predecible. Mientras pensaba en eso, entró otra llamada. Una mujer que trabaja en farmacia. Dijo que en los últimos días habían aumentado muchísimo las ventas de hierro, suplementos, cualquier cosa relacionada con sangre. Pero no eran los clientes habituales. Eran personas nuevas. Personas raras. Urgentes. Desesperadas. Eso encajaba perfectamente. Si el cuerpo está cambiando, si necesita hierro para sostener ese proceso, entonces van a buscarlo donde sea. Y eso significa algo importante. Algunos todavía pueden moverse libremente. Comprar. Interactuar. Eso quiere decir que están en fases tempranas. Y eso significa que aún se pueden detener. Porque según el Dr. Mena, hay una ventana. Pequeña. Pero existe. Antes de que la transformación sea completa. Antes de que esa segunda red tome el control total. Pero el problema es el tiempo. Todo esto ocurre en cuestión de horas. No días. No semanas. Horas. Y entonces llegó el mensaje que me hizo entender que ya era demasiado tarde para contenerlo fácilmente. 7 pacientes en el hospital. En habitaciones separadas. En pisos distintos. Todos con síntomas. A las 12:49 de la mañana. Se levantaron al mismo tiempo. No segundos de diferencia. Exactamente al mismo tiempo. Salieron de sus habitaciones. 4 lograron escapar. 3 fueron detenidos. Pero con dificultad. Mucha dificultad. Y eso confirmó lo que ya sospechábamos. No necesitan comunicarse. No necesitan verse. No necesitan hablar. Porque lo que los controla ya está conectado. Y en ese momento, todos esos que escaparon, no solo escaparon, se dirigían a algún lugar. Un punto común. Un nodo. Y cuando lleguen, todo lo que saben, todo lo que eran, pasará a formar parte de ese todo. Imagínalo un segundo. Cada persona infectada no solo aumenta el número, aumenta la inteligencia del sistema. Cada memoria, cada habilidad, cada conocimiento, se suma, se integra, se comparte. Eso no es una infección normal. Eso es crecimiento. Evolución en tiempo real. Eran casi las 3 de la mañana cuando todo escaló otra vez. La policía activó una alerta interna de nivel alto. Movilización completa hacia el norte. Eso solo significa una cosa. Perdieron el control. Y lo que encontraron allá no eran individuos. Era un grupo. Grande. Moviéndose desde distintos puntos. Hacia un mismo lugar. No corriendo. No atacando. Reuniéndose. Como si hubieran sido llamados. Y cuando los iluminaron con linternas, todos giraron la cabeza al mismo tiempo. No uno por uno. Todos. Como si fueran un solo organismo reaccionando. Ahí fue cuando dejé de pensar en esto como una plaga. Y empecé a pensar en otra cosa. Algo mucho peor. Un superorganismo.
algo donde los individuos no importan, solo el conjunto. Y si eso es cierto, entonces esto no empezó esta semana, ni este año. Esto ya existía. Y nosotros acabamos de convertirnos en parte de ello. Para cuando todo eso encajó en mi cabeza, ya llevaba casi 4 horas hablando sin parar. Y lo peor es que cada minuto que pasaba, todo empeoraba. Eran las 3:40 de la mañana cuando recibí un mensaje que me dejó helado. Una trabajadora social dijo que llevaba días intentando contactar con 3 familias en el norte de la ciudad. 10 personas en total. Nadie respondía. Nadie abría. Nadie existía, básicamente. Esa tarde fue personalmente. Golpeó las puertas. Nada. Pero en el último apartamento, percibió algo. Un olor. Tierra húmeda. Y metal. Ese mismo olor ya lo habían reportado en el hospital. Y luego dijo algo que no puedo quitarme de la cabeza. A través de la rendija de la puerta, vio movimiento. Pero no normal. Como si algo estuviera levantándose lentamente del suelo. No abrió. Hizo lo correcto. Si escuchas esto, grábate esto. Si hueles eso, no entres. No importa quién esté dentro. No importa lo que escuches. No abras. Porque ese olor es la señal de que el proceso ya está activo. Y en ese punto, ya no hay vuelta atrás. Después de eso, empecé a recibir múltiples testimonios que coincidían en algo nuevo. Algo que hasta ese momento no había querido decir en voz alta. Los infectados no solo se movían, se reunían, cada noche, en el mismo lugar. Una antigua nave industrial abandonada en el puerto. Sin luz. Cerrada. Teóricamente inaccesible. Y aún así, había actividad. Gente entrando. Gente saliendo. A horas imposibles. 4 personas distintas describieron lo mismo. Sin conocerse entre ellas. Sin coordinarse. Y ahí fue cuando entendí que era ese lugar. No era un refugio. No era un escondite. Era un punto de conexión. Un nodo central. El cerebro del sistema. Y todo lo que estaba pasando en la ciudad giraba alrededor de eso. Entonces el doctor Mena me envió su último análisis. Y fue lo más aterrador de toda la noche. Dijo que su teoría inicial se quedaba corta. Que esto no era un parásito. Era algo más cercano a un superorganismo. Como una colonia de hormigas. O un coral. Donde cada individuo no es importante por sí mismo. Sino como parte de un todo. Y lo peor. No se está creando ahora. Ya existía. Y lo que estamos viendo es solo su expansión. Su integración con nosotros. Eso implica algo que no quería aceptar. Esto no empezó con Ricardo Fuentes. Él solo fue la puerta. Esto ya estaba ahí. Esperando. Y ahora tiene acceso a nosotros. A nuestra inteligencia. A nuestras ciudades. A nuestras redes. A todo. Mientras procesaba eso, llegó el último golpe. La policía confirmó lo que había en el norte. No lo hicieron público, pero mi contacto me lo dijo claro. No era un grupo desorganizado. Era una concentración. Decenas, tal vez más. Todos moviéndose juntos. Todos reaccionando al mismo tiempo. Todos conectados. Y entonces entendí algo que no había querido ver hasta ese momento. Ya no estamos en la fase inicial. Esa fase ya pasó. Silenciosa. Lenta. Eficiente. Ahora viene la siguiente. Y no sé cómo se ve exactamente, pero sí sé algo. No va a ser silenciosa. Quedan menos de 2 horas para el amanecer. Y eso nos da una ventaja. Pequeña. Temporal. Pero real. La luz les afecta. Eso es claro. Pero también significa que tienen una ventana. Esta ventana. Esta noche. Para moverse. Para expandirse. Para terminar lo que empezaron. Así que si estás leyendo esto ahora mismo, haz esto. Cierra puertas. Cierra ventanas. No abras a nadie que no conozcas absolutamente. Observa. Escucha. Confía en los detalles pequeños. Ese segundo de retraso. Ese gesto raro. Ese cambio mínimo. Porque puede ser la diferencia entre detectarlo o dejarlo entrar. Y hay algo más.
Algo que no dije antes porque no estaba seguro. Pero ahora sí. Creo que pueden fingir. No perfectamente. Pero lo suficiente. Así que no te fíes solo de lo que ves. Fíjate en lo que sientes. Si algo no encaja, no lo ignores. Porque puede que ya estén más cerca de lo que crees. Ahora mismo son las 4:58 de la mañana. El cielo está empezando a aclarar. La niebla sigue ahí. Pero la luz viene. Y con ella, vamos a ver qué queda. ¿Cuántos más hay? ¿Qué tan profundo llegó esto? Y lo que más me preocupa, ¿qué van a hacer cuando no puedan esconderse? No sé cómo termina esto. No sé si tiene solución. Pero sí sé algo. Esto no era una historia. Era una advertencia. Y empezó hace 6 noches. Pero lo que viene, empieza hoy. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios qué harías tú ahora mismo. Porque sinceramente, yo no estoy seguro de cuál es el siguiente paso. Y si quieres que siga documentando lo que pase después del amanecer, suscríbete. Porque si sigo aquí, lo voy a contar todo. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.